Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión vespertina del coloquio y damos inicio con la presentación de Sebastián Parodi. El título de su presentación es La mirada profesional del futuro profesor en situaciones que involucran al signo igual. Parodi, te cedemos la palabra y te escuchamos. Bueno, muchas gracias Avelilde. Buenas tardes para todos. Voy a compartir la presentación. Allí se ve, ¿verdad? Sí. Bien. Se me hace que ahí está. Perfecto. Entonces voy a, tal como se nos ha propuesto, voy a compartir una síntesis de lo que fue la presentación del examen predoctoral que tuvimos hace poco más de un mes. Después, en segundo lugar, voy a contrastar esa síntesis con la devolución que recibimos de parte del jurado en ese examen. Y finalmente vamos a compartir brevemente cuál es la perspectiva de la investigación, cuáles son los pasos a seguir en lo que refiere a este proceso de investigación. Este trabajo entonces se titula, como ya se ha mencionado, la mirada profesional del futuro profesor en situaciones que involucran al signo igual, aportes para pensar la formación docente de Uruguay. Este trabajo consiste en un estudio de casos en el que participan todos los estudiantes de profesorado que cursan el cuarto y último año de la carrera de profesor en un instituto de formación docente de Uruguay y que tienen un grupo a cargo en la enseñanza media. Entonces, en lo que refiere específicamente a esta primera parte que mencionaba, la síntesis de la presentación predoctoral, lo que proponemos es una breve referencia a algunos antecedentes de este trabajo de investigación que darán lugar a el planteamiento del problema de investigación. Posteriormente nos referiremos a algunos aspectos que tienen que ver con lo conceptual y lo metodológico. Y finalmente nos referiremos a algunos resultados preliminares Frente a esta situación, los docentes, hay otros estudios que reportan que los docentes no identifican que las interpretaciones del signo igual representan una dificultad para los alumnos. Por ejemplo, hay algunos estudios realizados aquí mismo en Uruguay. Burgelo y Choviet en 2015 entrevistan a dos profesoras del primer año de enseñanza media de Uruguay. Y estas profesoras no advierten la problemática del signo igual y no muestran evidencias de que sepan cómo abordarla. Del mismo modo, por proponer otro ejemplo nada más, Medina, que es otra profesora investigadora uruguaya, en sus trabajos de 2016 y 2018 trabaja con docentes y futuros docentes de enseñanza primaria y concluye en estos trabajos que quienes participan de sus estudios muestran dificultades para anticipar errores de los estudiantes o para corregir tareas o para planificar actividades en torno a situaciones que involucran al signo igual. De manera que estos estudios dejan entrever que la temática del signo igual es significativa y además tiene su raíz o su anclaje en la propia enseñanza. Por otra parte, en estudios ya no realizados en Uruguay, sino a nivel internacional, señalan que en el ámbito de la enseñanza primaria
la implementación de experiencias de formación con docentes que promueven la interpretación de la comprensión de los estudiantes y la toma de decisiones a partir de esta comprensión favorece el aprendizaje de los alumnos. Esta capacidad del profesor para interpretar la comprensión de los alumnos y tomar decisiones es lo que en la literatura se conoce como la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes. En otras palabras, esta habilidad implica interpretar las producciones de los alumnos, sus respuestas, y decidir cómo responder para favorecer el aprendizaje. Por ejemplo, desde nuestro rol de profesor formador de profesores, hemos constatado que los futuros profesores presentan dificultades para comprender lo que les preguntan sus alumnos en el transcurso de una clase. O también hemos visto dificultades de los futuros profesores para identificar cuándo se agotó una discusión en el contexto de una puesta en común. Bueno, estas dificultades tienen que ver justamente con la habilidad de mirar profesionalmente del profesor. Asimismo, recién mencionábamos que los estudios realizados aquí en Uruguay, tanto el de Burgelo Choviet como los de Medina, señalan que los participantes no logran anticipar dificultades de los alumnos, corregir tareas, planificar actividades en torno a situaciones que involucran al signo igual. Por lo tanto, estos ejemplos, tanto los que provienen de la literatura como los que constatamos en nuestra propia práctica como profesor formador de profesores, dan cuenta que los docentes y futuros docentes evidencian un escaso desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes. Entonces, esta situación nos condujo a considerar el siguiente problema de investigación. Nosotros definimos el problema de investigación en términos de síntoma, desequilibrio y causa, como lo señala Pasek. Entonces decimos que el síntoma de este problema de investigación es la tendencia de los alumnos a interpretar el signo igual como el indicador del resultado de una operación. Por otra parte, el desequilibrio estaría dado por las dificultades de los alumnos de enseñanza media al incursionar en el estudio del álgebra debido a las interpretaciones del signo igual y a la invisibilidad de esta situación por parte de los docentes. Una posible causa podría ser el escaso desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente de los docentes en torno a situaciones que involucran al signo igual. Por lo tanto, frente a este problema de investigación, el objetivo general que inicialmente nos habíamos propuesto es el que aparece allí: aportar al desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente del futuro profesor de enseñanza media de Uruguay en torno a situaciones que involucran al signo igual, así como también aportar al rediseño curricular y a los enfoques de enseñanza en la formación de profesores de matemática de Uruguay. Una breve aclaración aquí: en el examen predoctoral el jurado hizo algunas observaciones sobre este objetivo, y si bien lo vamos a modificar de cara a las etapas siguientes de este trabajo, aquí preferí mantener lo que inicialmente habíamos propuesto para después poder contrastarlo con lo que el jurado nos dijo al respecto. El objetivo específico de investigación, entonces, es examinar la habilidad de mirar profesionalmente de los estudiantes de profesorado que cursan el cuarto y último año de la carrera de profesor en un instituto de formación docente de Uruguay y que tienen un grupo a cargo en enseñanza media, al participar en una experiencia de formación en torno a situaciones que involucran al signo igual. Este objetivo específico de investigación se traduce luego en dos preguntas de investigación. La primera: ¿qué mirada profesional en torno a situaciones que involucran al signo igual evidencian los estudiantes de profesorado que cursan el cuarto y último año de la carrera de profesor y tienen un grupo a cargo en enseñanza media? La otra pregunta que nos proponemos es: ¿cómo se modifica
la mirada profesional de estos estudiantes de profesorado al participar en una experiencia de formación en torno a situaciones que involucran al signo igual. Antes de seguir, me gustaría señalar que estas dos preguntas de investigación están alineadas con dos grandes preguntas que la comunidad internacional se está formulando actualmente en torno a la habilidad de mirar profesionalmente. Una de las preguntas tiene que ver con el hecho que si esta habilidad es realmente una habilidad que se puede enseñar en el ámbito de la formación de los profesores. Por ejemplo, ¿se le puede enseñar a un futuro profesor a entender qué es lo que le quiso preguntar sus alumnos? ¿Qué es lo que le quieren preguntar sus alumnos en el transcurso de una clase? ¿O se le puede enseñar al futuro profesor a identificar o cómo identificar cuando una discusión se agotó en el contexto de una puesta en común? Bueno, en definitiva, ¿cómo se enseña a enseñar? Es una de las grandes ideas que sobrevuela a estas preguntas de investigación y a este trabajo en general. La otra pregunta a la que hacía referencia, a esa otra pregunta que la comunidad internacional se está formulando, tiene que ver con si el desarrollo de esta habilidad depende del contexto o el subdominio matemático. Es decir, por ejemplo, la mirada profesional de un profesor que desarrolla su tarea con estudiantes que tienen entre 11 y 14 años. ¿Es la misma mirada profesional que necesita al trabajar con estudiantes que tienen entre 15 y 17 años? ¿O la mirada profesional que se necesita para la enseñanza del álgebra tiene las mismas características que la mirada profesional, por ejemplo, que se necesita para la enseñanza de la geometría? Entonces, este trabajo no solamente aporta a la mejora de las prácticas de enseñanza de los futuros profesores, y no solamente se apoya en las dificultades que se reportan en los antecedentes de investigación, sino que además abona a dos preguntas que el campo considera medulares y centrales para el desarrollo de esta nueva línea de investigación. En lo que refiere al marco conceptual de este trabajo, el marco conceptual está conformado por una conceptualización de la habilidad de mirar profesionalmente que Jacob y colegas denominan la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes. En términos generales, esta conceptualización implica razonar sobre lo que los estudiantes están pensando y obtener evidencias que permitan tomar decisiones que favorezcan la práctica. Estos autores señalan que esta manera de entender la mirada profesional implica tres destrezas. Por un lado, identificar las estrategias de los estudiantes. Por otro lado, interpretar la comprensión de los estudiantes. Y finalmente, decidir cómo responder sobre la base de la comprensión de los estudiantes. Las tres prácticas que conforman este enfoque se describen de manera aislada para favorecer la comprensión del conjunto teórico, pero en la práctica se llevan a cabo de manera integrada, casi simultánea. Veamos estas destrezas a través de un ejemplo para clarificar un poco el marco conceptual de esta investigación. En esta actividad, esta actividad fue extraída de un trabajo de investigación que hicimos en el 2016 en el contexto de la maestría, en donde se le propone varias actividades a estudiantes de segundo año de enseñanza media, estudiantes que tienen entre 13 y 14 años, y esta actividad en particular propone dos ecuaciones equivalentes y se pregunta si en efecto estas ecuaciones tienen la misma solución. La estudiante, que tomamos como ejemplo aquí, se llama Rocío, quien resuelve este trabajo de esta manera, resuelve la ecuación de la izquierda, verifica con esa solución la ecuación de la derecha y luego responde, pese a lo que hizo, responde que estas ecuaciones no tienen la misma solución. Aquí la estudiante, por un lado, interpreta el signo igual como el indicador del resultado de una operación y a la vez asocia resultado con solución de una ecuación.
estas dos cuestiones en simultáneo son las que conducen a la alumna a pensar que estas dos ecuaciones no tienen la misma solución. Entonces, si a un futuro profesor se le pide, como decíamos antes, identificar las estrategias de los estudiantes, bueno, aquí el futuro profesor podrá decir que la alumna, para resolver la ecuación de la izquierda, planteó la resta 31 menos 15, luego pensó en un número que multiplicado por 2 le diera 16, y con esa información verificó en la ecuación de la derecha, obtuvo una igualdad, y sin embargo respondió que las ecuaciones no tienen la misma solución. O sea que hasta aquí, identificar las estrategias de los estudiantes es describir el cómo el estudiante hizo la tarea. Implica prestar atención a los detalles matemáticamente relevantes que están involucrados en las estrategias de los alumnos. Sin embargo, cuando Rocío responde que estas ecuaciones no tienen la misma solución, el futuro profesor tiene que entender qué es lo que pudo llevar a la alumna a responder de ese modo. Y ahí es donde entra en juego la segunda componente que mencionábamos, la de interpretar la comprensión de los alumnos. El futuro profesor tiene que identificar que hay una dificultad. Entonces, interpretar la comprensión de los estudiantes tiene que ver con el porqué. Es decir, implica darle sentido a esos detalles para explicitar el entendimiento que dejan entrever las estrategias de los alumnos. Y finalmente, el futuro profesor, para intervenir tiene que decidir qué actividades proponer o qué preguntas formular para ayudar al estudiante a identificar su error y eventualmente superarlo. Y eso ya entraría dentro de la tercera destreza que se mencionaba antes, que es la de decidir cómo responder sobre la base de la comprensión de los alumnos. Tanto al interpretar como al decidir, el interés radica en explorar hasta qué punto las interpretaciones y las decisiones del futuro profesor son consistentes con la situación que está analizando, por un lado, y con los resultados que provienen de la investigación. En lo que refiere a los aspectos metodológicos de este trabajo, participan los 18 estudiantes de profesorado que cursan el cuarto y último año de la carrera de profesor en un instituto de formación docente de Uruguay y que tienen un grupo a cargo en la enseñanza media, esto como lo señalábamos al comienzo. Estos estudiantes están distribuidos en dos grupos de 9 alumnos cada uno. Un grupo funciona en el turno matutino y un grupo funciona en el turno nocturno de esta institución en la que elegimos llevar a cabo este trabajo. En lo que refiere al trabajo de campo, por un lado se aplica un cuestionario exploratorio para recabar información acerca de la habilidad de mirar profesionalmente que evidencian los futuros profesores en situaciones que involucran al signo igual. Este cuestionario se responde de manera individual, los alumnos disponen de 60 minutos para poder responderlo, se toma el tiempo de una clase de didáctica que los profesores de la institución se dieron para poder hacer esta intervención. Este cuestionario incluye dos actividades, los estudiantes primero responden una, la entregan y luego se les brinda la segunda actividad para poder responder. Por otro lado, se planifica y se implementa un experimento de enseñanza para promover el desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente de los participantes en torno a situaciones que involucran al signo igual. Es decir, una semana después de haberse aplicado ese cuestionario exploratorio, se lleva a cabo esta intervención en donde tanto el grupo de la mañana como el grupo de la noche se organizan equipos de 3 alumnos y entonces se presenta una secuencia con 7 actividades en donde los alumnos primero discuten la primera actividad en la interna de cada equipo, se realiza una puesta en común, luego se entrega la segunda actividad para trabajarla de la misma manera y así sucesivamente hasta completar la secuencia de 7 actividades. Este experimento de enseñanza es videograbado
y tanto el cuestionario como las actividades de la secuencia de enseñanza fueron testeadas previamente en otros grupos de estudiantes que tenían características similares a quienes participaron en este trabajo. A modo de ejemplo, la primera actividad que forma parte de la secuencia que se propuso en el experimento de enseñanza retoma la tarea que ya mostramos como ejemplo para clarificar el marco conceptual, y a los futuros estudiantes se les formulan tres preguntas o tres pedidos. Por un lado, evalúe el trabajo de Rocío, cuál le parece que es el razonamiento que utilizó a partir de lo que tiene planteado. Por otro lado, ¿qué devolución le haría a Rocío? Y finalmente, ¿cuál cree que será la respuesta de Rocío a esta pregunta del cuestionario? Con la primera pregunta lo que buscamos es ver hasta qué punto los futuros profesores son capaces de describir la estrategia del estudiante e interpretar la comprensión que subyace a esa estrategia. En la parte B lo que buscamos es explorar hasta qué punto los futuros profesores pueden decidir a partir de la interpretación que hicieron anteriormente. Y con la tercera de las preguntas se espera que los estudiantes, en principio asuman que la falta de respuesta de la alumna, de Rocío, se debe a una distracción, y que finalmente Rocío concluiría que ambas ecuaciones tienen la misma solución. Vale observar que en esta primera actividad de la secuencia, como dije antes, se retoma la actividad que utilizamos antes para clarificar el marco conceptual, pero se omite incluir la respuesta de Rocío, la respuesta que realmente dio Rocío. Y eso se deja para una segunda actividad de la secuencia, en donde justamente se agrega más información, es decir, se incorpora ahora la respuesta que dio Rocío a la actividad, y las preguntas que se formulan son estas tres. Por un lado, ¿a qué cree que se debe esta respuesta del estudiante? Con esta información, ¿realizaría la estudiante la misma devolución que propuso en la parte A de la actividad anterior? Y finalmente, le preguntamos a los futuros profesores si la estudiante respondió lo que ellos conjeturaron en la parte B de la actividad anterior. A modo de ejemplo, y solamente como a modo de ejemplo, estas son algunas de las respuestas que nosotros obtuvimos por parte de los futuros profesores a la hora de realizar la puesta en común de la actividad número 2, que es la que aparece aquí en pantalla. Cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿a qué se debe esta respuesta de Rocío? Una estudiante, por ejemplo, dice, nosotras, con lo que habíamos visto antes, decíamos, sí, maneja bien las ideas, siempre busca tener la igualdad de un lado y del otro, tiene claro en la ecuación que tiene que dar lo mismo acá y allá. Entonces pensamos que ella iba a decir que las dos ecuaciones tienen la misma solución, porque llegamos a lo mismo por un lado y el otro. Pero no, ahora vemos que no, porque obviamente no tiene claro qué es la solución. Cuando le preguntamos entonces, bueno, ¿qué idea maneja la alumna sobre eso? Otro estudiante del mismo grupo dice, parecería que la solución es el resultado, lo que está del otro lado de la igualdad, el segundo miembro. Y finalmente, cuando les preguntamos qué pudo llevar a Rocío a pensar lo que ellas dicen, bueno, ellas responden, primero planteamos que capaz las ecuaciones a las que se enfrenta son siempre de la misma forma, x más algo igual a algo, y otro estudiante agrega, siempre la x del mismo lado, no están acostumbrados a ver expresiones que tengan igualdades, o sea, números acá y números allá, sin operarse, siempre es toda la operación y el resultado final. Y por último, cuando le preguntamos a los estudiantes en otro momento de esta puesta en común, bueno, ¿qué devolución le harían a la estudiante? Una futura profesora dice, bueno, en mi caso, le diría que la solución es el valor de x que verifica la igualdad. En realidad, después de esto, me parece que no habría mucho más para decirle. Elegimos este fragmento solamente de esa puesta en común para dejar en claro cómo en el transcurso de las primeras actividades del experimento de enseñanza, los estudiantes tienden a trivializar de alguna manera esta problemática del signo igual y la asociación que existe entre
la interpretación de este signo y el concepto de solución de una ecuación, o hasta qué punto puede obstaculizar la interpretación del signo igual la comprensión del concepto de solución de una ecuación. Es interesante ver qué es lo que sucede de aquí en más en el transcurso de las actividades restantes con estas alumnas de profesorado. Hasta aquí lo que tiene que ver con la síntesis de la presentación predoctoral. Con respecto a las observaciones del jurado, yo las clasificamos en 4 secciones. Con respecto a los antecedentes, por un lado, se nos sugirió incorporar una obra, un libro de Jacques y colegas, que justamente trata sobre la mirada profesional. Es un compilado que tiene muchos artículos que abordan este concepto teórico. De hecho, ya habíamos incluido en el trabajo de tesis un trabajo de esta obra, pero no lo habíamos referenciado en la bibliografía. De cualquier manera, entendemos oportuno darle otra mirada a esta obra en busca de otros artículos que, por supuesto, puedan enriquecer la revisión bibliográfica de este trabajo. Otra de las observaciones del jurado tuvo que ver con justamente lo que decía recién, ajustar las referencias bibliográficas. Había algunas referencias que se mencionaban en el transcurso del trabajo, en el desarrollo del trabajo, y no así al final. Por otra parte, redactar el método de la búsqueda bibliográfica. Esto porque ya en la tesis de maestría utilizamos el mismo método para la revisión y quizás la redacción tenía demasiados puntos en común en un caso y en el otro. Y otra de las sugerencias respecto a los antecedentes que nos dio el jurado tuvo que ver con la reducción de la extensión de los subtítulos de las secciones. Y frente a eso ya hemos tomado decisiones. Aquellos títulos que eran extremadamente largos ya los pudimos sustituir por otros que captaran la esencia de la sección, pero que fueran un poco más atractivos y más cortos. Con respecto a el problema de investigación, el jurado observó o sugirió clarificar, por un lado, las 3 unidades de análisis que conforman la problemática, esto es, el conocimiento matemático, la formación del profesor y la habilidad de mirar profesionalmente. Y por otra parte, se nos sugirió reducir la extensión del objetivo general en lo que refiere al rediseño curricular y los enfoques de enseñanza. Bueno, en particular esto último ya lo hicimos, no lo mostramos de esa manera en la presentación porque justamente preferimos mantener lo que habíamos presentado tal cual para después poder contrastarlo con la devolución que nos hizo el jurado. Pero en lo que refiere estrictamente al objetivo general, acordamos y entendemos oportuno recortarlo y dejar solamente la primera parte. Con respecto al marco conceptual, se nos propuso por un lado incorporar una sección que refiera a las interpretaciones del signo igual y relacionar esta sección con la perspectiva teórica de la mirada profesional. Es decir, ¿qué significa, por ejemplo, interpretar en torno a situaciones que involucran al signo igual? Bueno, creo que esto es una sugerencia bien importante que igualmente tenemos que atender como para reformular el marco conceptual. Es decir, no quedarnos solamente con una conceptualización de la mirada profesional, sino que además detenernos en lo que refiere a las interpretaciones del signo igual y después a una combinación o a una amalgama de estos dos constructos. Y bueno, esto a su vez nos va a permitir explicitar, porque de hecho esta fue otra de las sugerencias, explicitar de qué manera se va a utilizar el marco conceptual para analizar los datos, es decir, una sección específica que responda a eso. Finalmente, en lo que refiere a los aspectos metodológicos, bueno, se nos propuso enriquecer la reflexión en torno a la generalidad de la investigación, definir el alcance, es decir, qué conclusiones se pueden asegurar y qué conclusiones se pueden sugerir a partir de las estrategias metodológicas que se utilizaron, y finalmente agregar limitaciones
del método empleado. Para finalizar, señalar que de aquí en más lo que nos queda, por un lado, es realizar ajustes en el escrito sobre la base de las observaciones del jurado, especialmente lo que tiene que ver con el enriquecimiento del marco conceptual y los antecedentes de investigación. Lo que seguirá después es el análisis de las respuestas al cuestionario y del desarrollo del experimento de enseñanza para concluir con la redacción de las conclusiones y las implicaciones didácticas. Hasta aquí sería la presentación. Quedo a la espera, por supuesto, con mucho gusto de las reacciones de todos. Gracias, Sebastián. ¿Preguntas, comentarios? Ana. Okay. Sebastián, quiero felicitarte porque eres el único de tu generación que ha presentado su examen predoctoral, porque he visto cómo has madurado tus ideas, sobre todo en la parte del objetivo que tenías planteada, las adaptaciones del marco. Me gustaría que compararas el objetivo que tenías con el que luego cambiaste. ¿Nos lo puedes mostrar? Sí. El objetivo general de investigación, o sea, el que presentamos para el examen predoctoral es el que aparece acá en pantalla. Yo para esta presentación decidí conservarlo, pero luego una de las devoluciones del jurado tuvo que ver con, bueno, la pertinencia de recortar este objetivo, porque en realidad la segunda parte, porque se mencionan dos cosas, ¿verdad? Por un lado, lo que refiere al desarrollo de la mirada profesional del futuro profesor, y por otro lado, lo que tiene que ver con el rediseño curricular y los enfoques de enseñanza. Esto último, en realidad, bien podría ser una consecuencia de lo primero, pero, claro, a mediano plazo o a largo plazo, no sé, quizás de aquí a 10 años, es un poco lo que conversábamos, lo que intercambiábamos en el examen predoctoral. Entonces, el objetivo general de la investigación finalmente sería la primera parte de lo que yo propongo aquí, ¿verdad? O sea, aportar al desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente del futuro profesor de enseñanza media de Uruguay en torno a situaciones que involucran al signo igual. Hasta ahí iría el objetivo general. Pero lo tienes planteado, ¿lo puedes poner? ¿No lo mostraste? No. Sí. ¿Cómo? Los mostraste el otro, ese, ¿no? Pero es específico, no es en general. Ok, entonces, el objetivo general sigue siendo aportar, ¿o cómo lo vas a modificar? Sí, el objetivo general sigue siendo aportar al desarrollo de la mirada profesional, y para eso, para lograr eso, específicamente lo que nos proponemos es lo que indica aquí el objetivo específico, es decir, examinar la mirada profesional de los estudiantes de profesorado que cursan el cuarto y último año de la carrera en el Instituto de Formación Docente de Uruguay, al participar en una experiencia de formación en torno a situaciones que involucran al signo igual. Es decir, sí, con la mira, justamente con ese propósito de aportar al desarrollo de la mirada profesional, es lo que, o sea, eso es lo que nos conduce a proponernos específicamente examinar la mirada profesional con estos profesores. ¿Crees que este objetivo específico pueda cortarse un poco más? Mira, dice examinar la habilidad de mirar profesionalmente de los estudiantes de profesorado que cursan el cuarto y último año de la carrera de profesor en un instituto de formación docente de Uruguay y que tienen un grupo. ¿No te parece demasiado extenso? O sea, como que das demasiada información en el objetivo. O sea, que son cosas que, por ejemplo, si están en el cuarto y último año, que si tienen un grupo a cargo, ¿no crees que esas son cosas que se pueden quedar claras, explícitas en la metodología? ¿Sientes que hay necesidad de tenerlo como objetivo?
Bueno, quizás no, o sea, el propósito fue enfocarnos realmente en lo que realmente vamos a hacer. Quizás si se prescindía de esa información el objetivo, bueno, no sé, pensé que de pronto podía quedar como más ambicioso de lo que realmente era, ¿no? Porque si uno dice solamente examinar la habilidad de mirar profesionalmente de los estudiantes de profesorado, al participar en una experiencia de formación, etcétera, bueno, en realidad ahí creo que quizás estamos señalando más de lo que realmente vamos a hacer, porque no es examinar la mirada profesional de los estudiantes de profesorado en general, sino que los que cursan el cuarto y último año de la carrera, etcétera. Pero sí entiendo, y un poco al escuchar la relectura, que sí, que de pronto está como muy largo, no sé, quizás cambiar la redacción o ensayar algún recorte y hacer las aclaraciones como después podría ser. Yo creo que es pertinente, porque precisamente discutíamos en la presentación que tuvimos ayer de precisamente de que estas cosas que se quieren ver como estudios de caso y que no me voy a salir de aquí ni nada, como que de eso es más bien delimitar tu problema y como de alguna manera prever que alguien te diga, oye, pero si tú no estás analizando la mirada de todos los estudiantes, no, por eso dije que cursan el cuarto. Me parece que son cosas que se entienden y que pueden explicitarse, no en el objetivo. Yo dejaría examinar la habilidad de mirar profesionalmente de los estudiantes de profesorado al participar en una experiencia de formación en torno a situaciones que involucran el signo igual, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya lo discutirás. O podría ser de un grupo de estudiantes de profesorado. Al participar en una experiencia de formación. Pero bueno, en general, te felicito, ojalá tus compañeros de generación se animen ya también a presentar su examen predoctoral y veo pues ya en tu formación que has madurado ya más tus ideas. Hace un año estabas aquí exponiéndonos tus avances y ahora ya presentaste tu examen predoctoral y ya casi estás listo para el examen final. Muchas felicidades, Sebastián. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, María. ¿Y luego Sergio? Hola Sebastián, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, yo tengo 3 comentarios. Si quieres primero puedes oírme y ya tú decides si contestarme o no. Bueno, son 4, porque acaba de llegar uno por el comentario de la doctora Ana. Si bien ya hiciste tu predoctoral y hay modificaciones, creo que hubieras apostado por presentar lo nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, el objetivo de investigación yo veo lo mismo, que tiene un alcance que quizá un estudio de doctorado no lo tenga, eso de la apuesta por el diseño curricular, pero ahora ya no puede ser objeto de crítica porque ya sé que ya lo cambiaste, ¿no? Entonces digo, hubieras presentado mejor lo nuevo y así evitar esto de que pensemos en algo que ya no va a ser. Ese es el primer comentario. El segundo, también coincido con la doctora Ana, de que estás haciendo muy enfático en tu caso de estudio, profesores que cursan el cuarto y último año. Yo creo que eso es cuestión de método y, como dice la doctora Ana, quedarte, o como dijo Abenilde, con un grupo. Y un grupo queda abierto qué grupo es, ¿no? Entonces yo pienso que reflexiones más acerca de esto de los estudios de caso y escribas un objetivo que sea muy fácil y muy claro de leer. El tercer comentario es respecto a los avances que tienes de las situaciones que está, tu diseño de experimentos, ¿se llama? Creo que sí. Ajá. Mi pregunta con el caso que pones de la profesora o profesor que responde de que cómo solucionaría lo de Rocío, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando el profesor te contesta o te habla acerca de la devolución que haría y esa devolución no es óptima? O sea, no es la que quizá debería hacer. Por ejemplo, yo no haría decirle la respuesta tan rápida a Rocío. Sí, ajá, en la página 13, en la 16. Ah, la 16. Es que lo vuelve a poner. Ajá, ahí lo que dice EPM2. Entonces eso me lleva a la reflexión de qué pasa cuando la devolución tú como investigador no ves que sea la óptima.
Esa sería mi tercera intervención. Y la última es respecto a una observación que te hacen en el predoctoral sobre las limitaciones del método. Yo creería que la elección del método, tú como investigador, pues lo pones o eliges un método que piensas que está acorde con el objetivo. Entonces yo diría que si haces una elección así, no tengo por qué decir que el método fue limitado, porque tú de antemano lo eliges por algo, ¿sí? Por eso en tu método, por ejemplo, en este caso que estás haciendo, haces intervenciones, haces observación, haces entrevista. Entonces yo pensaría que no, que eso de las limitaciones del método como que se me hace raro, porque por eso lo eliges. Tienes un criterio para elegir el método donde de antemano sabes que te puede aportar evidencia, y si no, en el camino vas quitando métodos o poniendo métodos. Pero pienso que decir que en una investigación un método tiene limitaciones, no lo vería tanto así. Bueno, son mis comentarios, no sé si tienes comentarios a mis comentarios o que te queden de reflexión. Sí, no, tengo comentarios. Primero te los agradezco. Con respecto al primero de los comentarios, fue un motivo de reflexión y de pienso para mí tomar la decisión de, en la primera sección de la presentación de hoy, mantener o no el contenido de lo que había presentado en el predoctoral. Y en realidad el motivo por el que decidí mantener las mismas características de la presentación del predoctoral fue para que después tuviera sentido, por lo menos desde mi perspectiva, tuviera sentido el contraste entre lo que presenté y lo que el jurado me dijo. Porque nada, por lo menos ese fue el fundamento o lo que me llevó a mí a tomar esa decisión. Creía que de lo contrario, hablar de la devolución del jurado... Se cortó. ¿Fue él, Manuel, o nosotros? Él. Sí, que el examen fue hace un mes. Ah, ya. Muy cercano. Pero aún así hizo cambios, ¿no? Sí, están. Pero, por ejemplo, eso del objetivo, yo lo primero que vi fue que el alcance, ¿no? Ajá. Pero ahora ella sabe que ese no es. Sí. Me imagino que tiene que ver también con eso, que es como muy cercano. Que está cercana, como a decidir si que... Pues que sí modificas, que no. Ah, ya entendí. Creo porque como lo son rubros, ¿no? Sí, fue... A lo mejor el objetivo sí alcanzaba, pero otras cosas no, pienso que era más difícil. En términos de su objetivo no iba a estar tan claro. Hola. Ahí Hola. está. Perdimos contacto. Sí. Nos quedamos hasta tu elección de por qué presentar. Sí, yo decía que bueno, con respecto al primero de los comentarios, en realidad me costó decidirme, ¿no? Digo, realmente fue una decisión que pensé mucho, pero opté por mantener las características de lo que había presentado en el predoctoral para que después se entendiera un poco más las devoluciones que me había dado el jurado. Me parecía que de lo contrario, mostrar los comentarios del jurado sobre cosas que yo ya no presenté ahora, me parecía que no se iba a entender, pero bueno, el acierto con el error, ese fue el razonamiento que yo hice. Con respecto al segundo comentario, perfecto, tomo la sugerencia, quizás convenga entonces, por supuesto, recortar el objetivo y hacer las aclaraciones que sean necesarias en forma previa o posterior a ese objetivo recortado, digamos. Bueno, perdón, no es recortado, perdón, pero no es que recortes, porque recortes comentar es modificar la redacción, porque en esencia es lo mismo, ¿no? Vas a decir lo mismo, es cuestión de redacción solamente. O recortar significa recortar palabras, no recortar objetivo. Sí, recortar palabras. Palabras. Ajá. No, me refería a recortar la extensión. Ajá, exacto. Sí, recortar la extensión. Después, con respecto al tercero de los comentarios, bueno, justamente nosotros pensamos esta secuencia de actividades del mismo modo en que pensamos la enseñanza en la educación secundaria, por ejemplo, ¿no? Es decir, no es que nosotros vamos a presentar primero los contenidos teóricos acerca del signo igual, para que después los estudiantes de profesorado trabajen al respecto, sino que es a través de las propias actividades
y el transcurso de las actividades en donde el conocimiento esperamos que vaya surgiendo. Entonces, cuando en el transcurso de esas primeras actividades del experimento de enseñanza, de pronto no surjan las respuestas óptimas, de hecho, diseñamos esta secuencia para que ocurra eso, o sea, sabiendo que en las primeras actividades eso no va a suceder, o sea, que no va a haber actividades, que es de esperar que en las primeras actividades las respuestas de los estudiantes no sean óptimas, pero ahí nuestra propuesta no va a ser hacerles ver lo contrario, sino que seguir avanzando en el desarrollo de las otras actividades para ver si la interacción entre los estudiantes y la interacción entre los estudiantes y las actividades es lo que permite que ellos progresivamente vayan identificando cuáles habían sido sus errores y bueno, y a ver si en efecto hay un desarrollo de la mirada profesional. Pero el rol del docente investigador en el transcurso de este experimento de enseñanza es más bien, pasivo, es decir, escuchar a los participantes y no señalar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque no ese es el objetivo. Y sobre lo último, sí, me quedo pensando sobre las limitaciones, quizás limitaciones del método es lo que no esté bien, y hablar simplemente de limitaciones del estudio, o bueno, no sé, esto lo tengo que pensar un poco más, pero me quedo con el comentario como para seguir reflexionando. Muy bien, pues muchas gracias. Sergio, Rapidito. Sí, es muy rápido. Yo no tengo un comentario o algo que criticarte, ¿no? Me gusta tu trabajo, me gusta la continuidad que le diste a tu trabajo de maestría y cómo es que toda tu revisión te sirvió para armar las actividades con las cuales realizas tu exploración. Quiero señalar, bueno, la sugerencia es respecto a los objetivos, ¿no? Te han hecho mucho señalamiento respecto a eso. Yo aquí tengo una sugerencia. El objetivo que aparece en los trabajos que realizamos es heredado de una forma de hacer ciencia, ¿no? En la que hay paradigmas y nos piden tenerlo ahí y el objetivo se tiene que plantear en ciertos términos. Yo sugiero que para mayor claridad, y ahí lo tienes, nada más que hay que rebuscarle, yo creo que el objetivo en su redacción tendrías que responder las preguntas: ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y para qué lo vas a hacer? Yo creo que con estas tres preguntas nos aclararías bien tu objetivo, y cuidar mucho los verbos que utilizas. Pones ahí examinar, pero no sé si es en el sentido de evaluación o es nada más en el sentido de ver o en el sentido de explorar, no sé. Entonces, en eso, pero y si esto siempre se lo digo cuando estamos en los seminarios de metodología, ¿no? Para la redacción del objetivo es responder ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y para qué lo vas a hacer? Y ya ahí tú le puedes poner un poquito más de cosas, ¿no? Sí. Por lo que ellas sugieren que está de más meter que aparezca explícitamente en el objetivo los que participan, el curso, pero yo creo que si se logran responder estas tres, ya resuelves el asunto. Y la verdad que tu trabajo me gusta. Entonces ya es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dejar aquí tu presentación y regresamos con la de Mariela. Perfecto, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.